Existe una forma particular de traición que no se anuncia. No llega con gritos ni con puertas que se cierran de golpe. Se construye lentamente, metódicamente, como un cirujano construye su carrera, con precisión, con paciencia, con la confianza serena de alguien convencido de que jamás será descubierto. Y lo que hace que esta traición sea tan devastadora no es el momento en que uno la descubre, es la comprensión de cuánto tiempo estuvo escondida a plena luz, llevando el rostro de alguien a quien amabas, sentada frente a ti en la mesa del comedor, cada noche, durante años. Hoy quiero contarles la historia de un hombre que creyó haber construido la vida perfecta, y de una mujer que decidió, en silencio, desmantelarla pieza por pieza, con una precisión absolutamente implacable. Esta es la historia del doctor Richard Calloway y de Leonora, y de todo lo que ocurre cuando se subestima a la persona equivocada. Imagínese por un momento que está de pie en un gran salón de recepciones. Es diciembre, en Madrid. El tipo de frío que se apoya contra los altos ventanales del Hotel Ritz, mientras 500 personas en traje de gala se mueven entre mesas iluminadas por velas, con una copa de cava en la mano, las risas fáciles de gente que nunca ha mirado una factura, con angustia elevándose hasta las arañas de cristal. Es la gala anual de beneficencia de la Clínica Santa Elena, la velada social más importante del calendario médico madrileño. Y sobre el escenario, al fondo de ese salón suntuoso, un hombre está a punto de recibir el premio al cirujano del año, el reconocimiento más prestigioso que su institución puede otorgarle. Ese hombre es el doctor Richard Calloway, cirujano cardiotorácico, antiguo residente del Hospital Gregorio Marañón, 15 años de matrimonio. El tipo de rostro que aparece en los folletos de las clínicas privadas. Está entre bastidores, ajustando su corbatín, repasando mentalmente la primera frase del discurso de aceptación que ha estado perfeccionando en su cabeza durante semanas. Es, por todos los indicios visibles, un hombre en el punto más alto de su vida. Y en algún lugar de ese salón, sentada en una mesa cerca del estrado, está su esposa, Leonora. Un vestido azul noche, el cabello recogido, la expresión de una mujer que asiste a una velada agradable. Ella está a punto de tomar ese micrófono y está a punto de destruirlo. Pero para entender lo que ocurre en ese salón, para entender por qué es tan completo, tan preciso, tan absolutamente sin piedad, hay que volver atrás. Hay que entender quiénes eran estas personas antes de la gala. Hay que entender cómo 15 años de matrimonio pueden llevar, justo al lado del amor y de la risa y de las fotografías de familia, una mentira de 10 años de una magnitud casi incomprensible. Así que volvamos a Madrid, en 2009. Richard Calloway acababa de terminar su residencia en cirugía cardiovascular en el Hospital Gregorio Marañón, uno de los programas más competitivos de España. Tenía 36 años, una brillantez técnica indiscutible y, según su propia contabilidad interior, una frustración sorda. Tenía el talento, tenía los títulos. Lo que no tenía era capital. La clínica privada que imaginaba, la que atraería a los pacientes más acaudalados de Madrid, la que lo convertiría no solo en un médico respetado, sino en un hombre intocable. Eso requería dinero que no poseía. Su familia era de clase media, de provincia. Su camino a través de la medicina había sido financiado por becas, préstamos y guardias nocturnas interminables. Era excepcional en lo que hacía, lo sabía, y eso convertía la distancia entre su situación real y la que creía merecer en una especie de injusticia personal. Leonora de Herrera no entró exactamente en su vida, apareció en ella, casi por lógica natural, presentada en una velada hospitalaria por un conocido común, soberana de una manera que él describió más tarde a un amigo, como la de una mujer que hacía tiempo había decidido exactamente quién era, y ya no tenía ningún interés en ser ninguna otra cosa. Tenía 32 años, Derecho en la Complutense, MBA en el IES, hija menor de la familia Herrera, una vieja fortuna española, el tipo que no se exhibe. Su abuelo había construido parte de los edificios de oficinas que bordean el Paseo de la Castellana. Su madre presidía consejos de administración culturales. Leonora llevaba gestionando discretamente el patrimonio familiar desde finales de la veintena,
con un rigor que ponía nerviosos a sus asesores en el mejor sentido posible. Era brillante, reservada y a la manera de las personas muy capaces que han organizado su vida con gran cuidado, ligeramente sola. Richard entendía a las personas. Era uno de sus talentos genuinos, distinto del don quirúrgico, más antiguo que la carrera médica. Sabía lo que la gente necesitaba para sentirse vista, y era muy bueno proporcionándolo. No se acercó a Leonora como a un proyecto, se acercó a ella como a una curiosidad, que es mucho más eficaz, y ella respondió favorablemente. En su cuarta conversación, ya le estaba contando cosas que habitualmente no compartía con alguien a quien conocía desde hacía menos de un año. Se casaron en 2010. Una ceremonia en la finca familiar en la Sierra de Guadarrama. Un cuarteto de cuerda, 200 invitados. Flores, cuyo coste superaba el salario anual de la mayoría de las personas. Y porque Leonora lo amaba, y porque creía, con una convicción genuina, que su talento merecía la plataforma que nunca se le había dado, hizo lo que los Herreras siempre han hecho con las cosas que consideran dignas de inversión. Lo financió. 800.000 euros, canalizados discretamente a través de un fideicomiso familiar, utilizados para construir la cartera privada de Richard, cubrir 3 años de gastos de estructura antes de que su reputación pudiera sostenerse por sí sola, y acelerar todo lo que de otro modo habría requerido otra década de esfuerzo. Nunca lo mencionó en ninguna discusión, nunca lo utilizó como palanca. Era simplemente lo que se hacía por alguien a quien uno había elegido. Era amor, expresado en el lenguaje en el que ella era más fluida. En 2015, Richard Calloway era uno de los cirujanos cardíacos más reputados de Madrid. Su nombre era conocido, su lista de espera larga, su nivel de vida extraordinario. Y llevaba en ese momento 2 años manteniendo una relación con Sarah Novak. Sarah era la enfermera coordinadora del servicio de cirugía cardíaca de la Clínica Santa Elena. 33 años cuando aquello comenzó, eficiente, de confianza, la columna vertebral operativa de un servicio que funcionaba con precisión milimétrica y no podía permitirse errores. Había trabajado con Richard durante 4 años antes de que algo cambiara entre ellos. Los relatos de cómo empezó son, como siempre ocurre con estas cosas, de una banalidad que desconcierta. Guardias largas, una intimidad particular, una cena en la cafetería de la clínica que duró 3 horas cuando debería haber durado 45 minutos. ¿Ha reparado alguna vez en que las decisiones más catastróficas de la vida de una persona rara vez parecen decisiones en el momento? Parecen algo que simplemente ocurre, como el tiempo atmosférico, como una corriente que uno no percibe. Richard Calloway no se sentó una noche a decidir destruir su matrimonio y su carrera. Fue deslizándose, paso a paso, cada pequeña concesión haciendo que la siguiente pareciera menos significativa, hasta que se encontró en una vida tan perfectamente separada de la oficial que mantenerla exigía la misma energía concentrada que aportaba al quirófano. En 2016, la relación estaba plenamente establecida y se había convertido en algo mucho más elaborado que una simple aventura. Richard alquiló un apartamento en el barrio de Salamanca, un piso en el 7º piso con ventanales que daban al retiro y unas vistas que Sara describía a sus amigas más cercanas, sin revelar nunca la dirección, como el lugar más hermoso en el que jamás había vivido. Estructuró el arrendamiento a través de una sociedad de responsabilidad limitada que denominó Calvert Patrimonio S.L., constituida por un abogado tributarista al que pagaba en efectivo desde una cuenta bancaria personal que Leonora desconocía. Los martes y los jueves por la noche, cuando le decía a Leonora que terminaba tarde el pase de visita o que asistía a una reunión de servicio, estaba en ese apartamento. Sarah cocinaba. Tenían allí una vida, una realidad doméstica paralela, completa y autónoma. ¿Y cómo lo financiaba? ¿Cómo financia un hombre un segundo hogar, un apartamento secreto, viajes, cenas, fines de semana en Lisboa que no aparecen en ningún extracto bancario que Leonora pudiera consultar? Se toma despacio. Se toma en cantidades suficientemente pequeñas como para disolverse en el ruido de una cuenta activa y concurrida. Leonora había abierto una cuenta corriente familiar, generosa, porque siempre lo era, a la que Richard tenía pleno acceso.
Con el tiempo, las transferencias se convirtieron en un sistema. 2.000 euros aquí, 1.500 allá. A veces dirigidos directamente a Calvert Patrimonio SL. A veces transitando por la cuenta personal que mantenía en la sombra. A lo largo de 10 años, con paciencia y método, movió el equivalente a 430.000 euros fuera de sus finanzas comunes hacia la infraestructura de una vida que llevaba sin ella. 430.000 euros. De la mujer que le había dado 800.000 para construir la carrera, con la que ahora financiaba un secreto con otra persona. Leonora no sabía nada. Le confiaba la gestión de la cuenta familiar de la misma manera en que se confía en alguien con quien uno ha elegido construir una vida. Ella gestionaba un patrimonio familiar de 60 millones de euros. Pertenecía al consejo asesor de un hospital infantil. Tenía 1.000 cosas que supervisar y la cuenta corriente del hogar era territorio de Richard. No tenía ninguna razón para revisar, ninguna razón para sospechar. El matrimonio no era una actuación de felicidad. Eran, en la gran mayoría de los días ordinarios, una pareja funcional y afectuosa. Viajaban juntos, recibían amigos, tenían el piso del barrio de Salamanca y los planes de verano en su casa de la sierra, y la complicidad natural de dos personas que se conocen desde hace tiempo suficiente como para terminar las frases del otro. Eso es lo que hizo que marzo de 2023 fuera tan silenciosamente catastrófico. Era un martes. Richard estaba en la clínica. Leonora trabajaba en casa, reuniendo documentos para la revisión financiera anual con el gestor de patrimonio familiar. La impresora estaba en el despacho de Richard. Fue a reponer el papel. En la bandeja de salida, ya impreso, ya colocado allí, había un correo electrónico. Richard había estado imprimiendo desde su portátil. Una llamada telefónica lo había interrumpido, aparentemente, y simplemente había salido de la habitación dejándolo allí. El correo era de Sara. El asunto decía, ¿este fin de semana? El cuerpo del mensaje era breve, cálido, familiar de una manera que no admitía ninguna interpretación errónea. Mencionaba el apartamento, lo llamaba nuestro hogar. Evocaba un aniversario que aparentemente habían celebrado el mes anterior. Terminaba con su inicial y 3 pequeñas X. Leonora lo leyó una vez. Dejó la hoja boca abajo sobre el escritorio. Volvió a su propio despacho, cerró la puerta. Esta es la parte de la historia que encuentro más extraordinaria. No la traición. La traición, con toda su fealdad, es desgraciadamente común. Lo que no lo es lo que Leonora de Herrera Calloway hizo a continuación. La mayoría de las personas en ese momento, y esto no es una crítica, es simplemente humano, la mayoría de las personas se derrumban, lloran o estallan en cólera, o llaman a su hermana, o confrontan a su cónyuge en cuanto cruza la puerta, impulsadas por un dolor que no puede esperar. Leonora no hizo nada de eso. Abrió su ordenador. Creó una nueva unidad cifrada y comenzó, con la paciencia meticulosa de alguien que gestiona estructuras financieras complejas desde hace 2 décadas, a documentarlo todo. En menos de 48 horas había contratado a un detective privado recomendado por un abogado que conocía fuera de cualquier círculo común con Richard. En menos de una semana había autorizado una auditoría contable forense a cargo de un perito que había utilizado años atrás para un asunto familiar independiente, alguien que Richard nunca había conocido. No le dijo nada a Richard. Preparó las cenas. Lo acompañó a una velada de gala. Lo escuchó hablar de sus pacientes y de sus intervenciones durante las cenas entre semana, y no dejó traslucir absolutamente nada. El cuadro legal y financiero se fue completando a lo largo de 6 semanas. La SL, el apartamento del barrio de Salamanca, la cuenta personal disimulada, las transferencias sistemáticas que se remontaban a casi una década, los gastos de hotel en Lisboa correspondientes, fecha por fecha, a congresos médicos que Richard afirmaba frecuentar anualmente, pero en los que nunca había aparecido, según los registros de inscripción oficiales de dichos eventos. El detective privado produjo un expediente de encuentros documentados, fotografías, una cronología precisa. Leonora lo reunió todo.
Lo organizó en un documento que su abogado describió más tarde como el expediente de divulgación financiera más completo que había recibido en 30 años de derecho de familia. Y entonces hizo una llamada telefónica, no a un abogado especializado en divorcios, a su gestor de inversiones. Hay algo que es necesario comprender sobre Leonora de Herrera. La familia Herrera mantenía una participación minoritaria en la Clínica Santa Elena desde 2011. Un 14%, adquirido discretamente como parte de una cartera sanitaria privada más amplia, una de docenas de posiciones, nunca mencionada en las cenas de sociedad. Leonora lo sabía porque gestionaba esa cartera. Lo que también sabía, porque había prestado atención, porque Leonora siempre presta atención, era que el accionista mayoritario de la clínica, un fondo de capital privado luxemburgués llamado Meridian Health Partners, estaba explorando discretamente una salida. La clínica era rentable, pero requería importantes reinversiones de capital. Buscaban un comprador, discretamente, sin ningún anuncio público. Leonora estaba al tanto de esto desde hacía 4 meses. Lo había guardado como guardaba todo, en la parte de su mente reservada a las cosas que podrían resultar útiles. A través de una estructura de inversión recién constituida, un fondo integrado en una fundación de derecho suizo, establecido por juristas sin ninguna vinculación con su identidad públicamente conocida, Leonora inició conversaciones de adquisición con Meridian Health Partners. El fondo se llamaba Aldgate Capital Partners. Ningún nombre de Herrera aparecía en ningún documento. Nada podía vincularla a ella. Las negociaciones concluyeron en noviembre de 2023. Aldgate Capital Partners adquirió el 53% de la Clínica Santa Elena. Leonora de Herrera Calloway era, a través de una estructura que su marido nunca había oído mencionar, la accionista mayoritaria de la clínica privada donde él trabajaba, donde Sara trabajaba, donde había construido la reputación que constituía en ese momento la única cosa significativa entre él y el desastre. Iba a trabajar cada día, realizaba intervenciones quirúrgicas, asistía a las reuniones de servicio, aceptaba la admiración de sus colegas, cenaba en el apartamento del barrio de Salamanca los martes y los jueves por la noche. No tenía la menor idea de nada. 14 de diciembre de 2023. El Hotel Ritz, Madrid. El salón de recepciones era exactamente lo que siempre había sido, suntuoso, cálido, con esa confianza particular de una sala llena de personas acostumbradas a frecuentar este tipo de lugares. Leonora llegó a la hora. Su vestido era azul noche, estructurado, elegante. Encontró su mesa. Saludó a conocidos. Era agradable, serena, y para cualquiera que la observara, simplemente la esposa distinguida del homenajeado de la noche. Richard recorrió las mesas. Estaba animado, satisfecho, de la manera en que lo están los hombres cuando están a punto de ser públicamente reconocidos por algo que genuinamente han logrado. Su talento quirúrgico era real. Sea lo que se piense de Richard Calloway, era dotado en un quirófano. Sus colegas lo admiraban. Esta noche era una celebración de eso. La cena siguió su curso. El director general de la clínica, un hombre llamado Garrett Walsh, tomó la palabra en la introducción. Se entregaron 3 premios preliminares. Luego, Garrett volvió al atril para lo que todo el mundo asumía que sería una presentación habitual. Dijo: antes de pasar al premio principal de esta noche, me han pedido que haga un breve anuncio respecto a la estructura accionarial de la Clínica Santa Elena. Desde el mes pasado, nuestro Consejo de Administración ha dado la bienvenida a una nueva accionista mayoritaria. Me gustaría invitar a nuestra nueva accionista mayoritaria a acompañarme en el atril. Señoras y señores, Leonora de Herrera Calloway. Los aplausos fueron educados, curiosos. 500 personas observando cómo una mujer a la que conocían principalmente como la esposa de Richard Calloway caminaba hacia el micrófono de una clínica de cuya propiedad acababan de enterarse. Richard, desde su posición junto al estrado, había adquirido el color del mármol antiguo. Leonora agradeció a Garrett. Dijo unas palabras sobre el compromiso de su familia con la medicina privada en España. Era cálida, precisa y breve.
Y entonces dijo: antes de entregar el premio principal de esta noche, hay una cuestión de responsabilidad institucional que debo abordar. Como accionista mayoritaria de esta institución, tomo muy en serio nuestras obligaciones, con nuestros pacientes, con nuestro personal y con la integridad de este centro. He autorizado una auditoría forense independiente sobre ciertas irregularidades financieras que han llegado a mi conocimiento. Las conclusiones son significativas. Trasladaré la documentación completa a las autoridades competentes mañana por la mañana. La sala se paralizó. El silencio particular de 500 personas que simultáneamente comprenden que algo extraordinario está ocurriendo. Estas irregularidades, continuó Leonora, con la voz completamente estable, implican una apropiación indebida sistemática de fondos a lo largo de un periodo de aproximadamente 10 años, utilizados para financiar una vivienda privada y sostener una relación personal entre dos miembros de nuestro personal. Extendió la mano bajo el atril. Había colocado allí 3 sobres antes de la cena. Ejerzo esta noche mi prerrogativa como accionista mayoritaria para rescindir los contratos laborales del Dr. Richard Calloway y de la enfermera coordinadora Sarah Novak con efecto inmediato. El Departamento de Recursos Humanos ha sido notificado. El servicio de seguridad facilitará su salida del edificio. Se dio la vuelta. Richard se había puesto de pie. Su silla había raspado el parqué. Tenía la boca entreabierta. Ella lo miró desde el estrado, a través de 15 años, a través de los 800,000 euros, a través de los 430,000, a través de 10 años de martes y jueves, y le tendió el tercer sobre. Richard, estos son sus papeles de divorcio. Ya han sido presentados ante el juzgado. Mi abogada se pondrá en contacto con el suyo. Depositó los 3 sobres sobre el atril. Levantó la vista hacia 500 personas y dijo: muchas gracias. Disfruten del resto de la velada. Y bajó de ese estrado sin volverse ni una sola vez. El silencio que siguió duró aproximadamente 4 segundos. Después el salón estalló en un sonido que los testigos describieron más tarde como algo a medio camino entre un jadeo colectivo y un estruendo. El expediente financiero que Leonora entregó a la mañana siguiente requirió poca investigación complementaria. Los fiscales señalaron, en un lenguaje que contenía lo que podría interpretarse como admiración profesional, que la documentación era de las más completas que habían recibido jamás. Cada transferencia, cada documento de constitución de sociedad, cada contrato de arrendamiento, cada recibo de hotel. 10 años, organizados con la precisión de una mujer que había pasado 2 décadas haciendo que las cosas complejas resultaran perfectamente comprensibles. Richard fue imputado por apropiación indebida y defraudación del patrimonio conyugal. Sus abogados eran capaces y bien remunerados. El Consejo General de Colegios de Médicos no estimó oportuno esperar a la resolución penal. Su licencia fue suspendida y posteriormente revocada de manera definitiva. Sin licencia para ejercer, sin salario, sin la institución que constituía la arquitectura de su identidad. Richard Calloway descubrió algo que quizás siempre había sabido, sin habérselo planteado nunca del todo, que prácticamente todo lo que poseía derivaba de Leonora. El talento era suyo, el resto había sido construido sobre sus cimientos, y ella simplemente los había recuperado. Sarah Novak abandonó Madrid en menos de 2 meses tras el gala. Aceptó un puesto en una clínica en Suiza. Richard le envió una serie de mensajes sin respuesta durante las semanas posteriores al 14 de diciembre. Forman parte del expediente judicial público. El divorcio se finalizó 18 meses después. Leonora conservó sus participaciones en la Clínica Santa Elena. Conservó el piso del barrio de Salamanca. Conservó íntegro el patrimonio familiar. Los tribunales ordenaron la restitución de los fondos sustraídos, y ella recuperó la gran mayoría de lo que le había sido tomado. El resto lo consideró el precio de la claridad, el coste de aprender, de manera definitiva y completa, junto a qué había estado viviendo todos esos años. A veces me preguntan qué creo que sintió Leonora cuando salió de ese salón. Creo que la respuesta honesta es que no lo sé, y no estoy segura de que nadie lo sepa del todo. No existe ninguna versión de esta historia en la que 15 años de matrimonio fueran pura ficción, en la que una parte de lo que ella había creído no fuera real,
en la que el dolor no fuera también real. Estas cosas coexisten de una manera profundamente incómoda de reconocer. Pero creo que también sintió otra cosa. Creo que sintió esa claridad particular que surge de haber sido, en el momento en que más importaba, completa y exactamente una misma. No entró en pánico. No reaccionó impulsada por el dolor. Hizo lo que Leonora de Herrera siempre había hecho. Evaluó, organizó y ejecutó con una precisión que nadie en ese salón olvidaría jamás. Richard había pasado 10 años cometiendo un error de cálculo fundamental. Había mirado a una mujer que había financiado sus comienzos, que le había confiado su dinero y su lealtad y 15 años de su vida, y había decidido, consciente o inconscientemente, que era un objetivo fácil, que su generosidad era una vulnerabilidad, que podía construir algo secreto y sostenible justo al lado de todo lo que ella le había dado. Estaba equivocado, en absolutamente todo. El error más costoso que puede cometerse con alguien es confundir su generosidad con su límite. Leonora de Herrera observaba, calculaba y esperaba, no porque planeara utilizarlo, sino porque eso es simplemente quien ella es. Y cuando llegó el momento, estaba preparada de una manera que él nunca vio venir, porque nunca se le pasó por la cabeza que alguien que lo amaba pudiera ser, al mismo tiempo, el adversario más formidable al que jamás se enfrentaría. Hay una lección en esta historia, si usted la quiere, aunque les dejo decidir cuál es. Quizás sea sobre la naturaleza de la confianza y la manera catastrófica en que puede depositarse mal. Quizás sea sobre la arrogancia particular de quienes confunden la paciencia de quienes los aman con un permiso tácito. O quizás sea más sencillo que todo eso. Quizás sea simplemente esto. Tenga mucho cuidado con a quien subestima. Tenga muchísimo cuidado con a quien subestima.